Ahí nos empezamos a conectar. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? A ver. Hola Carmen. Hola Dani. Hola Marie. Vane. Bueno, de a poquito se van a ir sumando a este vivo. Uno de los primeros vivos del año. El primer vivo con el padre Luis Asano. Que lo extrañamos. Hola Olga, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, sé que este horario es bastante complicado porque muchos están trabajando o se les complica por la hora del almuerzo, pero va a quedar grabado. Así que no se preocupen que va a quedar grabado y lo van a poder ver en el momento que quieran y disfrutar de la linda catequesis que nos va a hacer el padre Luis. Como todos los vivos que hacemos con el padre Luis, que dan ganas de verlo y volverlo a ver, y siempre volvemos a aprender. Siempre digo que sabe tanto, es como el libro gordo de Petete, sabe. Vamos a esperar que se vaya conectando. Ahí está, ya lo vi, Cla, dice. A ver, vamos a invitarlo, que vamos a hablar sobre Mamantula. A ver, ahí está. Quiero que nos cuente. A ver. Nos va a contar un poco del proceso, de cómo se inició, de su vida. ¿Cómo le va? ¿Cómo andamos? ¿Qué dice la gente? ¿Cómo andamos? Buena. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Muy bien, te agarré en el auto. Sí, porque digo, bueno, ya he comprado el pollo, ya he comprado para cocinar, así que paro, vamos al vivo, le voy a cocinar y señora, no se olvide, bajó el pollo, no sé qué ha pasado, pero bajó el pollo, así que vamos todavía. Mamá Antula nos está dando una buena manito. Muy Así bien, que muy bien. ahí Che, cocina muy bien. ay, ¿Cómo andamos? tanto tiempo, te extrañamos los vivos con el padre Luis. Hace un montón, ¿no? Creo que la última vez fue en noviembre, Sí, por puede ahí ser, creo que había sido. sí, hace un montón y te extraña mi comunidad y te extraña ya. Bueno, nosotros hablamos, pero bueno, hacía mucho que no hacíamos un vivo y qué mejor que este vivo. Encima, mira, justo estacioné a donde es la parroquia de donde surgí, es decir, la parroquia de mi niñez, de mi juventud y A ver, donde descubrí bajate y mi inquietud. A mostranos. ver, ¿Te animás? hace un calorete, así que te lo muestro de acá nomás, hace mucho calor. Aguántame un cachito, ¿sabes qué? Me estoy fundiendo en el calor, así. ¡Ay, Aquí está, ¿eh? ¡Tarán! qué linda que es! Parroquia Nuestra Señora de Luján, fundada por los Ah, italianos en el año la 1890. conocía por vos, pero no me la imaginaba así. Mirá qué linda que es. Sí, ahí está, ¿eh? Mi comunidad parroquial, de aquí surgí, así que imagínate, Qué si bendición, llegara a qué lindo. hablar, si llegara a hablar esta plaza, creo que no voy a terminar bien, porque aquí en mi juventud hacía mis maldades y andanzas juveniles. Claro, porque estás en Tucumán capital, estás ahora. Sí, estoy a unas cuadras de la casa de mis papás, ¿Vas muy a cerquita, aquí a comer a tus 2 cuadras. padres? Hoy voy a comer a los de mis Sí. padres, compartimos con ellos, así que estamos con los muchachos. Sí, porque justo las dos chicas que cuidan a mis papás están de vacaciones, pues bueno, se tomaron vacaciones, así que ahora me toca cuidarlos a mí, a mis padres en estos días. Me Así que ahí estamos. gusta que un día, Padre Luis, hagamos un vivo sobre los hijos que cuidamos, que acompañamos a nuestros padres en la Uf, enfermedad. durísimo. Un muy buen tema y Un bien muy buen difícil, tema y pero sí. también creo que, nada, para darnos herramientas y para poder charlar y esto de llevar a Dios cada vez que vamos a visitarlos, ¿no? Totalmente. Llevarlo a Dios, llevar la calma. Yo siempre digo que cuando uno tiene que cuidar a los padres, tienes dos opciones. Disfrutarlos y, y reírse de lo que hagan y de lo que sea. Por ejemplo, mi papá que, que tiene un poco un problema neurológico y que se pierde y que me dice casi 20 veces lo mismo y reírme y no tomarlo con mala actitud.
o mi mamá, que hay que ayudarla porque no está bien físicamente por la osteoporosis, entonces ya está en silla de ruedas. Entonces disfrutarlos. O la otra opción es renegar. Renegar porque no me ayudan, renegar porque mis hermanos se hacen los giles, porque estoy solo en esta cosa. En fin, tenés dos opciones. Tenemos Entonces eso lo aprendí yo con mi todas psicóloga. opciones, tal cual. Disfrutarlo. Disfrutarlo y no renegar. Porque si vos te pones a renegar que por qué habla o por qué dice 20 veces lo mismo, por qué a mi mamá le cuesta, por qué mis hermanos, por qué esto, por qué el otro, te terminas amargando de la Sin, vida. Y lo poco que queda con tus padres se te va. sin duda, sin duda. Pero me parece que es un lindo tema que algún día lo podemos charlar porque es largo, ¿viste? El tema Ujú. del ir, o sea, porque uno, por ejemplo, yo voy todos los días, pero viste que a veces como que si no vas, también te agarra culpa. O sea, yo voy Sí, más de 2 veces por día. Y también, viste que uno claro. tiene su vida, o sea, como que cuesta como, a veces como empezar como a separar y se empieza como a mezclar. Pero bueno, nada, y sé que hay Es mucha que gente. sí, no es fácil, no es fácil porque siempre los padres van a demandar. Y el tema es que siempre los padres van a ver a sus hijos como hijos. Y los hijos terminan haciendo también su vida. Y perdiste si sos el hijo soltero o el que no tiene hijos o el hijo cura o la hija religiosa porque se considera que tienen más tiempo. Entonces te absorbe más y no. Encima en tu caso que no sería, porque vos tenés más Sí, ocupaciones que totalmente, totalmente. Entonces, pero no, la verdad que ellos lo entienden, la verdad que no me puedo quejar, sí tienen buen carácter los dos, nos reímos, son muy chistosos, así que la verdad que lo disfruto, qué sé yo. Alguna vez me puede causar gracia por el sentido de que, bueno, comemos a las 2 de la tarde o 2:30, pero bueno, es porque termino la última misa los domingos a las 12, de las 12 la termino a las 2:30, una, hasta que llego a mi casa, hasta que cocino y esto y el otro. Para mí los domingos es el día más difícil por la cantidad de misa que tengo y porque cuando termino misa tengo que ir a mi casa a cocinar o a preparar las cosas para ellos, pero también los disfruto porque es ser hijo, es decir, eh, ayer hablaba con una persona y decía, bueno, es la etapa donde me toca limpiar, algunas veces me toca planchar, poner lavarropas, es decir, ser ese hijo y ser ese Luis que muchas veces la gente no lo ve, ¿no? Es al Luis que está poniendo lavarropa, al Luis que está planchando, al Luis que está limpiando, al que está pasando la escoba, al que está pasando el aragán que tengo que limpiar. llevarte como a la vida cotidiana, ¿no? Porque todos te ven como el padre Luis, que entendés que, pero tenés la otra parte que sos hijo y que pasás lo que está pasando mucha gente quizás en este momento acompañando a padres o a algún marido o a alguna mujer o a algún hijo. O sea, como que hay otra, es lindo escucharte del otro lado, ¿entendés? Ese padre Luis que cocina, que tiene problemas como todos. Totalmente. Totalmente, y uno también piensa en eso, porque por ejemplo, abriéndote el corazón, es también pensar después del 15 cómo tengo que juntar el sueldo para pagar a las empleadas, a las chicas que le trabajan y le cuidan a los viejos, pagar la luz, el teléfono, vos mismo sabés cómo vivimos la situación argentina. También, ¿no? Es pensar en mi familia, pensar en los viejos, pensar en cómo completar con todas las cosas que es también parte de las preocupaciones que uno también las lleva, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, hablo del cielo, hablo de la eternidad, hablo de las cosas de la vida, pero también me toca muchas veces preocuparme como también como cualquier hijo que hoy está acompañándonos en el vivo y que también tiene que pensar en eso. Te hago una pregunta, padre. ¿Vos le podés dar la unción de los enfermos a tus padres? Sí, sí, por supuesto. ¿Y eso en qué Eh, momento te recomienda dar? O sea, si vos tenés una persona, ¿cómo es el tema de la unción cuando, porque no es cuando te estás muriendo, puede ser previo, ¿no? Cuando estás enfermo. sí, en eso ha trabajado mucho el Concilio Vaticano II desde el año 1966, 68, donde hasta incluso se le cambió el nombre, porque antes se decía la extrema unción, y hasta incluso la extrema unción se daba a una persona que ya estaba muriéndose. Por eso cuando el cura va al hospital es como considerado que una persona se muere. Después en el año 68 se cambió el nombre
y ahora se llama unción de los enfermos, para dar a toda persona que se sienta enferma. Y hay 4 tipos de enfermedades o 4 herramientas para plantear, para dar la unción de los enfermos. Por un lado, tenés cuando hay una persona que está enferma físicamente. Y cuando estoy hablando de una persona enferma físicamente, no estoy hablando de una persona que está en estado de gravedad. Puede ser una operación de apéndice Una, o puede ser una fisura. una Segundo cizaña. es, claro, segundo es cuando hay una enfermedad psíquica, cuando hay personas que tienen depresión, cuando hay personas que tienen un estado grande y de un grado mayor de ansiedad, entonces también podés pedir allí la unción. El tercer grado es cuando estás pasando una sequedad y una enfermedad espiritual, ¿sí? Cuando estás en una situación un poco, podríamos decir, compleja, ¿sí? En tu vida espiritual, donde sentís un grado grande de sequedad. Y cuarto, es cuando estás por asumir una operación programada, que si bien no estás pasando por un grado de vida o muerte, pero podés pedirla porque vas a recibir una operación programada. Hoy estás bien, pero vas a pasar a una operación programada. Por eso la unción de los enfermos, pastoralmente, muchos sacerdotes han empezado a hacer misas de sanación, de ahí comienza a aparecer el término misas de sanación, que dentro de la misa te dan la unción de los enfermos, te ungen las manos con el óleo santo y te imponen las manos para que puedas sanar aquella enfermedad que de estas 4 que te acabo de plantear, que vos puedas superar esta situación. Es como una manera que se hizo de catequizar para que se entienda que ya no es programado para una persona que se está muriendo, sino que Claro, lo puede pedir cualquier persona de bien. claro. ¿Y cómo haces, padre? ¿Cómo le aconsejarías a alguien que está enfermo, que no va a misa, para que se acerque y bueno, nada, para salvar su alma, ¿no? Bueno, es que a eso apuntala, justamente vos acabas de tocar este punto, es decir, ¿a qué apuntar a la Iglesia Católica con todo lo que hace a salvar el alma? Por eso siempre en las misiones antes del Concilio Vaticano II se ponían cruces, que seguramente la gente lo podrá ver en sus pueblos o en sus templos antiguos, siempre se ponía una cruz que decía salva tu alma, porque a eso apuntaba siempre la Iglesia. Y los sacramentos tienden a hacer eso, a salvar almas. Por eso los sacramentos están, no sé si decir la palabra impuestos, sino que están impartidos para dar en los momentos decisivos de la vida. Por eso el bautismo en el momento inicial de tu vida, la comunión y la confesión en el momento en donde comenzás a tener conciencia de la vida, la confirmación cuando empezás a armar la madurez de tu vida, y la vocacional como matrimonio sacerdocio cuando vos ya has entrado en una madurez decisiva de tu vida, y la unción de los enfermos para cuando vos te sentís golpeado y destruido por la vida. Y por ese motivo, transversalmente a toda tu vida está la Eucaristía y está la confesión como 2 elementos esenciales para llevar adelante tu vida en toda circunstancia. Pero ¿qué pasa si una persona, bueno, la querés acercar, ¿no? Que se vaya a confesar, ¿no? Porque una cosa no reemplaza a la otra. O sea, la unción de los enfermos, si una persona está enferma, que no se mueve de su casa, va al sacerdote, le hace la unción, pero no reemplaza a la confesión. Sí, la unción de los enfermos y la confesión son 2 sacramentos penitenciales. Por ese mismo motivo, si una persona va a recibir la unción de los enfermos, se sugiere que antes se confiese, porque se le va a dar la absolución. Pero la unción de los enfermos, como también está destinado a una persona que puede estar entre la vida y la muerte, te voy a poner un ejemplo, una persona que está en una terapia intensiva, está Claro. entubado y está con oxígeno y no puede hablar, entonces la unción de los enfermos le sirve como sacramento de penitencia porque se le da la absolución. Ahí entra lo que se llama absolución de tus pecados objetivos y subjetivos. Objetivamente, yo le estoy dando la absolución
y le estoy diciendo que tiene perdonado todos sus pecados. Subjetivamente, como él no puede hablar, como él no me puede decir, estará en su conciencia y en su corazón de decir en su interior, pido perdón de todos mis pecados. Por eso, la unción de los enfermos y la confesión son los dos sacramentos que tienen absolución. Ah, perfecto, clarísimo, ¿Entiendes? clarísimo. Por eso, si estás bien, confesate y después recibir la unción. Si no estás bien físicamente o no podés hablar, quédate tranquilo, recibís la absolución dentro de la unción de los enfermos. Perfecto. Bárbaro, clarísimo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si no pasamos a Mamantula. Está bien ahí. Está muy unido a Mamantula, ¿no? Porque Mamantula ha sido una mujer que también proclamaba que la gente se confiese. Porque vos acordate, sigo un poquito más con los sacramentos. Antes, la confesión uno la podía tener una sola vez en la vida, hasta el siglo XI. Hasta el siglo XI, el sacramento de la confesión era una sola vez en la vida. Por ese mismo motivo, seguramente que habrás escuchado en las letanías a la Virgen María que dice Madre de los Reina de los confesores. Y uno dice, ¿cómo Reina de los confesores? Porque cuando vos eras cristiano y ya confesabas tus pecados, te denominabas como confesor de tus pecados, como que ya quedabas instituido como el confesor. Y el que había confesado sus pecados se identificaba porque se tenía que rapar, tenía que tener rapada su cabellera. Por ese mismo motivo, la confesión era una sola vez en la vida y te tenías que confesarte delante de toda la comunidad. El sacerdote solamente te daba la absolución, pero como vos te confesaste delante de todos, el catequista de la comunidad era el que te imponía la penitencia y tu vida pasaba a ser penitente, pero ya no te podías confesar más, una sola vez en la vida. En el siglo XI, en la zona de Irlanda, los monjes propusieron al Papa, creo que era Julián II, le propusieron al Papa de poder hacer confesión de manera privada y que pueda ser numerosa, es decir, que no tenga límite y que sea en secreto. Y entonces, porque era una comunidad pequeña y porque era una comunidad cristiana que recién surgía. Y el Papa vio conveniente que podría ser instaurado a toda la iglesia. Y recién en el Concilio de Trento, estamos hablando ya de 1500, 1600, se estableció la confesión, que sea de manera privada y constante. Es decir, podés confesarte las veces que vos quisieses. Entonces, ahí comienza toda la novedad. Y los jesuitas comienzan a instaurarlo, porque acordate que había surgido lo de Lutero, con el protestantismo, con los protestantes, con los que se denominarían hoy los evangélicos, los que se alejan de la iglesia. Entonces, como comienza a surgir Lutero con gran fuerza en Europa, aparece también Ignacio de Loyola con los ejercicios espirituales que atrae nuevamente hacia la iglesia a toda la gente por lo que eran los ejercicios espirituales. Y dentro de los ejercicios espirituales, el sacramento de la confesión. Y uno me podría decir, bueno, pero padre, ¿por qué te ha ido tan lejos y esto? Porque los jesuitas, cuando vienen a evangelizar a América, comienzan a instaurar la confesión y la misericordia de Dios. Hay algún autor de crítico de la Iglesia Católica que va a decir que ahí viene una gran diferencia entre anglicanos y católicos, porque los anglicanos, cuando evangelizaron Inglaterra y Estados Unidos, predicaron siempre sobre el término conciencia y predicaron siempre sobre la justicia divina. En cambio, el catolicismo, cuando evangelizó a América o Latinoamérica, predicó siempre sobre la misericordia y el perdón. Por eso los gringos, los yanquis, los anglos, son muy del blanco o negro. Y nosotros usamos mucho el término, bueno, Dios perdona todo. Por eso también somos más relajados. Y entonces cuando vinieron los jesuitas a evangelizar, marcaron lo que era la unión entre evangelio y promoción humana, la dignidad de la persona, humanamente. Y entonces eso ha llevado
a que los jesuitas tengan un gran enemigo, que eran los colonizadores. Una de las grandes problemáticas que siempre surgía dentro de la sociedad era la pregunta y el planteo si los aborígenes tenían alma. Mirá lo que llegamos, porque se decía que los aborígenes no tenían alma. Les recomiendo un buen libro que es Historia de la Iglesia de Phillips, o pueden ver la película La Misión, que es una película de la década del 80, que eso puede ayudarlos también a entender la situación de aquellos tiempos. Bueno, entonces los jesuitas le pudieron demostrar al Papa que los aborígenes tenían alma y tenían dignidad. Porque acordate que los colonizadores llevaban de aquí, de América Latina, se llevaban aborígenes a Europa y lo usaban como esclavos. Y lo compraban y lo vendían como cualquier persona. Es decir, como cualquier esclavo, como un animalito. Y ellos decían que era legal, acordate que la iglesia empieza a buscar abolir la esclavitud en la Edad Media, y entonces ellos decían que era legal tener aborígenes como esclavos porque eran como animalitos, no eran seres humanos. Entonces la iglesia, a través de los jesuitas, demostraron que tenían la capacidad de leer, de escribir, capacidades intelectuales y que eran seres humanos. Entonces, eso llevó a una gran guerra de los colonizadores con los jesuitas. Sí. Esa gran guerra estableció y llevó a que en el 1730 los jesuitas sean expulsados de América, se los corra de América, no podían estar. Primero comenzado por los colonizadores portugueses y luego por los colonizadores españoles. Entonces lo pusieron en aprietos al Papa y el Papa los tuvo que sacar. Algunos jesuitas rebeldes no se fueron, se quedaron y muchos los mataron, y otros sí se fueron, se tuvieron que ir por obediencia al Papa. Es así como entramos a hablar de Mamantula, porque Mamantula compartió con los jesuitas. Mamantula venía de familia, los Paz eran de descendencia de familia colonizadora, ella era de la clase alta, estaba en Santiago del Estero, recordemos que Santiago del Estero era la madre de ciudades de aquí de Argentina, todavía no estaba desarrollado en plenitud el Río de la Plata, por lo tanto la cultura comenzaba a gestarse en Santiago del Estero. Entonces sus padres, cuando vinieron desde Europa a Santiago del Estero para instaurar la colonización, ella tuvo una gran capacidad de educación, no digo monárquica, pero una educación de clase alta, y los jesuitas le dieron también muchas capacidades de estudio. Ella se crió entre los 7 y los 9 años ayudando a la comunidad de los jesuitas y a través de su madre en lo que refería propiamente a lo que hoy conocemos como Cáritas. Sí. Llevaba mantas, ayudaba a todo lo que era la parte social, y recordemos que en aquellos tiempos los jesuitas, como una manera de instaurar la monogamia, porque recordemos que los aborígenes usaban la poligamia, tenían varias mujeres, varios hijos de distintas mujeres, entonces para instaurar la monogamia, ¿qué hacían los jesuitas? Ellos hacían casas y las casas las hacían pequeñas para que se les entregue a los aborígenes la casa, pero que elijan una sola mujer para llevar a esa casa. Entonces, había mucho compromiso social. Entonces, Mamantula vio toda esta promoción humana, esta ayuda social, y a los 14 años, 15 años de ella, recibe la información de que los jesuitas son expulsados. Su guía espiritual es expulsado, no va a poder seguir trabajando con los jesuitas, se siente sola, se siente perdida, se siente hasta incluso traicionada, porque no le habían dicho nada, esto fue de un día para el otro. Claro. Y le pasó a Mamantula lo que a muchos de nosotros nos pasa. No consigo cura para que me confiese, no consigo un cura con quien hablar, no tengo un director espiritual, no tengo un guía, no tengo quien me acompañe. Y ahí le viene una primera crisis vocacional, una crisis vocacional no porque quiera ser monja o cura, sino que le viene una crisis de la cual se plantea, ¿para qué soy cristiana? ¿Quién me acompaña? ¿Esto a qué edad es? Estamos hablando del año 1740, 1750, y estamos hablando de que ella tenía entre 14 y 15 años. Se notaba que tenía
se notaba que tenía decisiva de su vida. Entonces, ahí comienza otro elemento. Ella se hace cargo de la historia, Timisa, sino que se hace cargo. Y es ahí cuando ella comienza a hacer el planteo de salir a llevar la palabra de Dios, a llevar los ejercicios espirituales, que ella había descubierto a Jesús a través de los ejercicios espirituales. Entonces, descalza y se empieza a vestir como monja, vamos a decir así, porque hay que aclarar algo, ella no era monja, ella era una laica consagrada, solamente que se viste como monja, primero, para que ningún hombre la quiera tomar como su esposa, y segundo, porque venía de clase alta, y entonces, por el solo hecho de decir su apellido, podía gestar una distancia entre la gente y ella. Y entonces, por ese mismo motivo, se viste de un estilo de monja y descalza. Pero si Y comienza a... ¿Cómo? se podía vestir de monja no siendo. Sí, por supuesto, porque vos vivías una espiritualidad, la espiritualidad en este caso jesuita. Lo mismo pasa con Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima no era monja, pero se vestía como dominica, porque seguía la espiritualidad de los dominicos. Mirá. Entonces, por ese motivo, ¿qué pasó? Bueno, pasó de que comienza a llevar el Evangelio y pasa por Tucumán, pasa por Salta, pasa por Jujuy, luego vuelve, pasa por Catamarca, hasta llegar a Córdoba. Y cuando llega a Córdoba, después va a Buenos Aires. Ella obviamente que no tenía los caminos como tenemos hoy, y sin embargo, ella iba anunciando la palabra de Dios. Pero es curioso a todo esto porque justo yo escribí el devocionario de Mama Antula, ahí pueden sacar más información de lo que estoy hablando ahora, por la editorial Santa María, y justo ahí en el libro hablo de que, claro, ella comienza a usar los ejercicios espirituales como una manera de prédica, pero hay tres elementos en contra. Era mujer, no estudió teología, venía de una familia de clase alta. Tres condiciones que no permitían que esta niña se dedique y se aboque a todo esto. Eso lo llevó a tener pelea familiar, pelea gubernamental, porque casi la detienen, porque no la consideran, y pelea religiosa, pelea eclesial, porque hasta se pelea con el obispo, porque Wow. acordate que para predicar los ejercicios espirituales tenías que ser sacerdote. Entonces, ¿cómo ella va a predicar ejercicios si era mujer y no era monja? Claro. Bien, entonces mirá lo que hace la inteligencia. Los que habían quedado solamente aquí en Argentina y en el norte argentino, porque recordemos que en aquel tiempo no existían la Argentina, estaba solamente las provincias unidas del sur, no estaba la Argentina como hoy la tenemos. Claro. Recordemos que recién la Argentina se va armando desde el norte y parte de abajo, porque Buenos Aires, recordemos, no quiero sacar en cara nada, pero Buenos Aires, recordemos que quería ser otro país, no quería pertenecer a nosotros. Y las provincias unidas del sur éramos los más fuertes. Y en ese tiempo era lo que estábamos más en proceso de decisiones. Pero claro, Buenos Aires, como tenía el puerto, tenía la parte económica más fuerte. Pero la parte directiva y dirigente estaban en las provincias unidas del sur, donde su sede estaba en Santiago del Estero. Entonces, como ella tenía llegada y tenía una capacidad de liderazgo muy fuerte en Santiago del Estero, le abrían las puertas en el ámbito social. Y como ella había logrado conocer a sacerdotes, podía llegar a sacerdotes diocesanos, y a los sacerdotes diocesanos ella les enseñaba cómo eran los ejercicios espirituales, porque los sacerdotes diocesanos no sabían qué eran los ejercicios espirituales o cómo se los realizaba. Así que ella le daba formación a los sacerdotes para que los sacerdotes den los ejercicios espirituales ignacianos a la gente. Digamos, hoy lo podemos ver como algo muy normal, pero en aquellos tiempos no era nada normal que una mujercita le dé clase a sacerdotes para que los sacerdotes puedan dar el retiro espiritual, porque si ella lo estaba atentando contra la iglesia, porque el obispo no la dejaba, y socialmente quedaba un poco mal. Entonces, mira cómo va en contrapartida de todo esto. Siempre el evangelio rompe estructuras. Siempre el evangelio rompe estructuras. Y esto es un ejemplo clave.
esta mujer enamorada de Dios rompe la estructura social y rompe la estructura eclesial. Qué lindo, qué lindo aprender tanto de esta santa. Sí, es ¿Y por qué increíble. tardó tantos años, padre? Tantos años. Primero, porque también era una mujer que no quería parecer y hasta incluso tuvo que luchar en la parte selvática entre Catamarca a Córdoba. En el camino no era un camino como el de hoy, había mucha inseguridad, había muchos animales, entonces era difícil y hasta incluso ella cuando llega a Buenos Aires también tuvo sus problemas y sus dificultades. Eh, Antes de tocar a tu pregunta, me gustaría también tirar otro elemento que a mí me llamaba mucho la atención. Ella siempre se encomendaba a Dios en todo lo que hacía, no buscaba ni fama, no buscaba nada, no buscaba ni siquiera un puesto dentro de la misma iglesia. Era una mujer adelantada en su tiempo, en su forma, y hasta incluso ni siquiera veía como un límite el hecho de ser mujer, porque ella no se sometía a una estructura eclesial ni a una estructura social. Hasta incluso se cruzó a Montevideo, se cruzó al Uruguay para tratar de llevar los ejercicios espirituales. Era la evangelizadora de aquellos tiempos. Y voy a un paso más y después te digo a lo de tu pregunta. Ella comienza a formar entre el año 1890 al año 1898, comienza a dar ejercicios espirituales, ella de una manera ya distinta a personas más cercanas, a personas que tenían capacidad de liderazgo y que habían estudiado en Europa, que estaban viviendo en Buenos Aires. Y entre los que estaban los que declararon la Revolución de Mayo del año 1810 en Argentina. Por eso algunos la consideran como una de las madres o como una de las mujeres idóneas de la patria, del pueblo argentino, porque la mayoría de los que declararon la Revolución de Mayo del año 1810 y de los que estuvieron en el triunvirato, estuvieron o pasaron por la casa de ejercicios de Mamantula en Buenos Aires. Bien. Quiere decir que la gente que estuvo en la Revolución de Mayo de 1810 conocían a Mamantula o habían escuchado hablar de ella o pasaron por la casa de ella, de una manera directa o de una manera indirecta. Por eso, en algún punto del gobierno argentino trataron de hacer un homenaje a ella, como que diciendo, Mamantula ha logrado instaurar en la cabeza de los revolucionarios de Mayo y del triunvirato, en donde estaba Saavedra, donde estaba Belgrano, lograron haber pasado y que ella haya tocado el corazón de esta gente. Entonces, ¿por qué no es conocida? Y porque primero pasaron muchísimos años y segundo, porque a ella le gustaba siempre pasar de una manera desapercibida. Por eso hasta incluso el día de hoy es un tema de discusión, porque ella en sus escritos había pedido volver a Santiago del Estero, que su cuerpo se ha llevado a Santiago del Estero. Pero como era una mujer marcada por la revolución del año 1810 y mucha gente la tenía muy, muy presente, de que gracias a ella se han logrado muchas cosas en esta patria, por eso su cuerpo sigue estando en Buenos Aires. Claro. Sí, pues está en Buenos Aires, está en Capital, está ahí en Microcentro. Sí, en algún momento hasta se hablaba de que si el Papa Francisco venía y la hacía santa acá, era muy posible que sea en Santiago del Estero y que se lleve su cuerpo para allá, porque era un deseo explícito Y de ella. el Papa Francisco fue el que retomó el caso, el que lo El inició. Papa Francisco, cuando él era cardenal de Buenos Aires, cuando él asumió como obispo primado de la ciudad de Buenos Aires, del arzobispado de Buenos Aires, él continuó esta causa, primero porque él era jesuita y escuchaba hablar de ella porque la conocía. Recordemos que los jesuitas en el año 1940, por ahí, vuelven a retomar la Argentina, porque pasaron muchísimo tiempo. Entonces, ahí cuando comienzan a instaurarse nuevamente en Buenos Aires y en Córdoba, que son los dos lugares donde los jesuitas vuelven a tener una presencia firme, entonces ahí es donde comienza Bergoglio a hablar sobre esta mujer que él ya decía, esta mujer era una mujer santa,
no tan solo por la prédica de los ejercicios espirituales, sino por la atención a la gente, por el acompañamiento que hacía, porque ella también era como una guía espiritual o una cierta directora espiritual de mucha gente de la política, como también de mucha gente, muchos Claro. sacerdotes hablaban con, se dejaban guiar espiritualmente por ella. Entonces, él es el que comenzó en el año 2001 a volver a sacar la causa de canonización de esta mujer. Pero lo que ha sido la frutilla de todo esto, o esta cereza de toda esta gran torta, ha sido el gran milagro que le hizo a este hombre en Santa Fe el año pasado, si no me equivoco, en donde este hombre estaba en estado vegetativo, pasaron 20 días, Monseñor Arancedo le había regalado a la familia la estampa de Mamantula para que le recen, la familia le puso debajo de la almohada y este hombre en 20 días de estado vegetativo se despertó y al despertarse llamó a su esposa para decirle que estaba todo bien, que él estaba bien y que no había pasado nada y que era el gran milagro de Mamantula. Wow. Padre, una cosa que me habían preguntado y que hace bastante que no me acordaba, no me acordé de hacerte la pregunta es, las estampitas, en este caso, ¿tienen que estar bendecidas? Siempre se sugiere de que estén bendecidas las estampas, es una manera de devoción, pero las estampas siempre son una implicancia de recordar a la persona a quien estamos pidiendo o le estamos rezando, es un medio. Por eso las estampas siempre buscamos de que sean bendecidas para que nos recuerden que pedimos la intercesión de tal persona que está en el cielo. Perfecto. Bueno, ¿y nos querés contar un poco de la canonización que va a ser en Roma ahora en febrero? La canonización la va a hacer, como siempre sabemos, el Papa. Recordemos que las beatificaciones, que son un paso antes de ser santo, la puede hacer un cardenal. En cambio, las canonizaciones, que es ya confirmar que está en el cielo y que han pasado 2 milagros inexplicables, entonces las canonizaciones siempre la hace el Papa, la hace o en Roma o en el país de origen de esta santa. En este caso la va a hacer en Roma, en el Vaticano, dentro del Vaticano, porque decían que iban a hacer fuera, pero no, va a ser dentro del mismo Vaticano, y en donde siempre en esa ceremonia aparecen, que es una misa, dentro de esa misa, al inicio se lee un decreto de que el cardenal encargado de la causa lee de que está confirmado el milagro y que es inexplicable por la ciencia, y después de que lee, el cardenal pide al Papa de que sea proclamado santo o santa, en este caso santa, Mamantula. Después de que se lee ese decreto, se le lleva, el Papa confirma de que declaran santa a tal persona. Cuando declaran santa va a caer la imagen oficial de Mamantula en el Vaticano. Se va a poner una imagen gigante en el Vaticano de Mamantula que cae y que se lo muestra a todo el público, a todo el mundo. Y cuando se le muestra, se lleva en procesión pedazos de reliquias de esa persona. Habitualmente son huesos, o si esa persona está incorrupta, se le lleva alguna ropa o algo por el estilo que haya pertenecido a ese santo. En este caso se va a llevar los huesos de Mamantula, una partecita de hueso, y se le presenta al Papa para que lo bendiga. Wow. Declara santa, y cuando la declara santa, continúa la misa de una manera normal, y cuando se pide, después de la consagración a los santos, se la vuelve a mencionar a Mamantula. Y por algo en particular es el 11 de febrero porque es el día de Lourdes, el día de tu virgencita, tu advocación. Sí, es el día de la Virgen de Lourdes. No sé por qué el Papa lo ha elegido. Habitualmente es el Papa quien pone la fecha, no por algo particular, sino habitualmente se detiene por la fecha o por la agenda del Papa. Yo creo que es por algo de agenda del Papa y no sé, capaz que puede ser también por una devoción que el Papa le tiene a la Virgen de Lourdes y a Mamantula, que quiere unirlo a los dos. Está. Y solo Mamantula, porque viste que a veces o sea, solamente es la santificación de Mamantula, no hay algún otro santo que... Hasta ahora es solamente de Mamantula y yo creo que por su cariño y por el corazoncito del Papa Francisco, creo que él quería darse ese lujo de él canonizarla de una manera particular. Entonces, recordemos que él ha sido el gran propagador de que Mamantula sea santa desde el año 1998, claro, cuando era obispo en Flores,
y en Flores a todo el mundo le hablaba de Mamantula. Entonces yo creo que se quería dar revancha a esto y dársela bien particular. Sí, él también tiene como una devoción muy particular por desatanudos. Totalmente, es que hasta incluso cuando él vino de Alemania, de estudiar en Alemania, se trajo una imagen y él también la empezó a propagar cuando él era sacerdote. Así que después cuando fue obispo en Buenos Aires, también hizo que se hiciera la particularidad de la Virgen de Satanudos allí. No tenemos noticias si va a venir a visitarnos a Argentina, todavía no. Lo único más concreto que tenemos es que hace 3 días atrás, en un programa de la RAI en Italia, contó de que él sí quiere venir porque ya han pasado 10 años y él cree que ya es conveniente venir a la Argentina, y a la cual dice que como hay un nuevo gobierno y como la situación de Argentina es difícil, piensa en la segunda mitad del año venir a la Argentina. En agosto tenía que ir a un país y después de ello posiblemente podría venir. Que no venga en junio, que en junio vamos las alondras para allá. Me muero, si coincide. No, estaba pensando entre agosto o septiembre, así Ay, que vamos a ver qué linda qué posibilidad se da. fecha. Sí, yo creo que agosto-septiembre es una linda posibilidad. Pero bueno, hay varias condiciones, seguramente que justamente para la canonización de Mamantula, que va a ser la primera santa mujer de la Iglesia Católica Apostólica Romana argentina, es decir, que sea argentina, participará el presidente Milei, va a participar de la Claro. Santa Misa ¿No te y va... invitaron, padre? ¿Cómo no te invitaron? Nada, olvídate, además lo mismo de estar en Guatemala, así que no hay chance, ya he confirmado que voy a Guatemala. Ay, tenemos Así mala, claro. que, así que va Milei y entonces seguramente que ahí hablarán, me imagino que ahí hablarán en audiencia privada, hablarán de la visita del Papa y ahí capaz que nos den una información más Porque, clara. También recordemos, perdón, sí, hace poquito estuvo Milei visitando al Papa. no, hace poquito lo que hicieron En- es en por carta, el por Vaticano. escribirse por carta, pero en el ¿No, Vaticano va a ser la primera vez. no estuvo en el Vaticano, no? No, Milei no. Alberto Fernández estuvo el Alberto, lunes. lo vi, pero pensé que Milei también había ido. No, todavía no. Sí, Papa Se le habían mandó una foto. llamado por teléfono. Sí, pero no. Vivo y presencial todavía no. Entonces ahí vamos a tener, pero como te decía, está esta cuestión política que se tendrá que ver y la otra es también la situación de la salud, porque el Papa también recordemos que estos días no estuvo bien de salud. Así que hay que tener mucha paciencia y esperar a ver qué pasa. Sí, sí, está grande el Papa, pobre. Hay que rezar mucho. Está grande y su problema respiratorio cada vez se hace sentir más. Por ejemplo, el miércoles no pudo leer su catequesis cotidiana porque le faltaba un poco la respiración al hablar. Oh. Bueno, hay que tenerlo en oración. Así es, hay que pedirle a Dios por él. Así que bueno, amiga, a seguir adelante con Mamantula. Así, ir adelante, compren el devocionario. Así es. ¿Dónde lo El pueden? devocionario está en Editorial Santa María. Lo pueden comprar en cualquier librería de Santa María, en cualquier librería católica, en cualquier librería Ágape. Ahí pueden conseguir el devocionario de Mamantula. Ahí está también la novena que hice a Mamantula y también obviamente que está Un año con Jesús, Un año con María y el devocionario de San José. Un Y año con María, próximamente. un año con María sería como los 5 minutos de María, algo así. Similar, por Similar. ahí. Podemos cambiar. Solamente que trae meditaciones muy interesantes. Así que ahí lo puedes conseguir. Qué linda, padre. Bueno, muchas gracias por tu sí. Andá, que pobres tus padres van a tener hambre, ya es hora de... Ah, no te preocupes que siempre hay unas empanadas tucumanas que siempre se la pone el toque para que salgan, así que no hay ningún problema. Todo tiene solución. Qué rico. Bueno, Te muchas mando un gracias, padre. abrazo. Te queremos mucho. ¿Podemos terminar con una bendición? ¿Cómo no? Que Dios Padre ilumine sus corazones y sus vidas, que Mamá Antula cuide siempre de sus corazones y los lleve a la presencia de Dios, y que su alma siempre busque en el cielo eterno que gozamos en la presencia de Cristo. Bendiga a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, chicos, y hasta el cielo no paramos. Muchas gracias. Un Gracias, padre. abrazo. Un beso Chao, grande. chao. Chao, chao.
Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron ahí presentes en el vivo. La verdad que fue un vivo divino que va a quedar grabado. No sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer, que después se la puedo mandar al padre. Si no, nos vamos despidiendo. Gracias a todos por estar, por participar. Nos retiramos con la bendición del Padre. Y próximamente vamos a hacer podríamos saber ¿qué les parece a los poquitos que quedan ahora? De hacer una novena. Lo voy a hablar con el padre Luis, cómo lo podemos cranear. Hacer la novena de Mamantula, ahí me piden la novena del abandono. Bueno, podríamos hacerla ahora hasta antes de febrero. Pero hacer la novena de Mamantula y de Lourdes juntas. Se lo voy a plantear al padre Luis y después les cuento. Pero estaría bueno ver cómo lo podemos hacer porque las dos van a terminar el mismo día. O hacer la de Mamantula y terminar, no sé. Lo voy a charlar con el padre Luis y después les cuento, pero les gusta la idea de hacer la novena. Y hace bastante que me están pidiendo la del abandono, así que también la voy a hacer, porque es una novena divina, divina, la novena del abandono, para que la empecemos a hacer acá, así que los que no me siguen pueden empezarme a seguir y yo se los voy a mandar, lo vamos a mandar por Instagram y por WhatsApp. Así que bueno, les mando un beso. Ayer no hicimos el vivo que íbamos a hacer tampoco porque me quedé hasta tarde charlando con la gente que viaja, con los que viajamos, que vamos a Roma, Asís y a Medjugorje. Estuvimos hablando un poco de la tierra de María, pero a los que no saben les cuento que nos vamos a Medjugorje para el aniversario de las apariciones. El 25 de junio es el aniversario. Y bueno, las alondras, estas pajaritos, volamos en peregrinación a Medjugorje. Vamos a hacer Roma, 3 días, o sea, 2 días Roma, vamos a hacer Roma cristiana, un día Vaticano y audiencia papal, así que por eso le decía al padre Luis que ojalá que el padre, que Francisco, que el Papa Francisco no venga justo en esa fecha, y ya me confirmó que no. Vamos a irlo a ver al Papa Francisco, esperemos que esté bien de salud. Y un día nos vamos a Asís por el día y después volamos a Croacia. De Croacia nos vamos a Medjugorje a visitarla a nuestra querida y amada María Reina de la Paz, que la tengo acá. Miren. Miren lo que es. Ella nos está esperando para que la vayamos a visitar. Así que partimos el 17 de junio. Los que estén interesados y quieran información sobre el viaje, me pueden escribir y yo les voy contando. No sé, a ver acá, perdón, no leí nada de todo lo que me van preguntando. Yo volví en octubre de ese viaje. Sí. ¿Cuál es el WhatsApp? El WhatsApp está en mi perfil. Hay un link donde entran directamente a los 5 minutos de María. Los 5 minutos de María son un audio que mando diariamente y siempre lo hago a la mañana. Es orar a la mañana con ustedes. Es mi mañana y en mi mañana pueden escuchar, tengo 2 nenas, pueden escuchar mis nenas diciendo mamá, mamá, pero bueno, es orar con ustedes, con las alondras y mandarles este audio diario, que lo hago con mucho amor y la realidad es que me encanta. Hola Margarita, ¿cómo estás? Margarita, ¿te puedes conectar y te saludo? Me encantaría, así lo hacemos desde mi cuenta, la otra vez fue desde la mía. Acá te podemos saludar, Margarita, a ver si te podés unir. A ver, Margarita, si se puede conectar cortito y la saludamos. Esto es todo improvisado. Se acaba de ir el padre Luis y se suma Margarita. A ver, no sé si va a poder conectarse. Margarita, ¿estás por ahí o ya te fuiste? Bueno, no debe poder, pobre, conectarse. Yo la invité porque la otra vez hicimos un vivo, yo estaba en Uruguay y Margarita está en Suiza. No se puede entrar
Yo el WhatsApp, me dice. Bueno, en otro momento me meto, dice. Bueno, gracias a todos, gracias por estar ahí. Les mando un beso. Prontamente vamos a hacer otro vivo. Los que tengan dudas, preguntas, lo que quieran, me pueden escribir y se las voy a ir respondiendo. Y bueno, lluvia de bendiciones. Y como dice el Padre Luis, hasta el cielo no paramos. Beso grande. No se olviden que María, acá está, mírenla, nos toma de su mano y nos lleva a su Hijo Jesús. No dejen de soltarse de su mano. Un beso grande.